Y avanzamos en esta feria número 17 de Expo Construcción 2023. Hoy con un invitado muy especial, el ingeniero Mauricio Bula, gerente técnico de Crane and Lifting. Ingeniero, bienvenido a los micrófonos de HC Radio. Daniel, muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia. Bueno, pues él hizo una conferencia ahorita de seguridad con el izaje mecánico de cargas. Pues es un tema que es muy importante para todos nosotros los profesionales de seguridad y salud en el trabajo que estamos vinculados con este tipo de maniobras. Y vamos a preguntarle varias cosas al ingeniero Mauricio acerca del levantamiento mecánico de cargas, pero antes, ¿por qué no hacemos un recuento histórico de lo que es este levantamiento mecánico de cargas? Porque hay, de hecho, vemos imágenes de las pirámides de Egipto izando cosas. ¿Cómo ha sido esa evolución? Bueno, mira, te puedo contar lo siguiente. Históricamente el levantamiento mecánico de cargas ha sido una actividad que se considera totalmente crítica y que ha tenido bastante influencia en los accidentes y en los riesgos en las operaciones de levantamiento mecánico de cargas. Desde la antigüedad se ha utilizado diferentes métodos para hacer los izajes de cargas, y en esta ocasión estamos hablando un poco más puntual de Colombia, cómo ha evolucionado ese tema en Colombia en izaje de cargas. El levantamiento mecánico de cargas se ha venido teniendo desde hace más de 30, 40 años, una operación muy empírica. Una operación en la que los operadores no tienen el contexto de cómo se debe operar adecuadamente un equipo y cómo poder llegar a la seguridad operativa para que no hayan accidentes. Y se ha venido evolucionando de poco a poco a medida que hemos generado conciencia de cómo debe ser una actividad en levantamiento mecánico de cargas de una manera segura, transparente, y que puedan llegar a las casas, los operadores, al personal que influye dentro de todo este contexto del izaje de cargas, y que pues se pueda hacer de una manera segura. Eso es básicamente el contexto, digamos que histórico, una breve reseña histórica acá en Colombia. Bueno, siempre se ha manejado el izaje mecánico de cargas para empresas del sector industrial, del sector hidrocarburos, pero ya hoy vemos muchos equipos que están en centros comerciales para el levantamiento de personas y de cargas en edificios, y ya dejó de ser una seguridad exclusiva para ciertos sectores. ¿Cómo ha sido esa implementación o esa respuesta más bien de la comunidad o de otros gremios que no sean el industrial en el izaje de cargas? Correcto, mira, estos sectores que anteriormente no utilizaban levantamiento mecánico, equipos de levantamiento mecánico de cargas, y que se encontraban ajenos a este tema de seguridad, han visto la necesidad, junto con las empresas, que podemos dar ese asesoramiento, esa seguridad, esos parámetros de control que pueden llegar a ejercer en las actividades de izaje de cargas, pues empiezan a evolucionar, empiezan a coger conciencia, y el gremio también lo está exigiendo. Es decir, el sector de hidrocarburos ha sido conocido bastante en el tema de seguridad en diferentes aspectos, y yo creo que eso ha también tenido muy en cuenta los diferentes gremios del sector, que pueden utilizar este tipo de equipos y pueden mejorar las operaciones. Ahora bien, siempre va a estar atento y latente los riesgos. Los riesgos no van a independizar o no van a seleccionar en cuanto a cuáles riesgos van a ser más específicos en un lugar o en otro. No, los riesgos son en general para cualquier equipo de izaje que se tenga. Entonces el personal sí o sí debe tener la competencia, los equipos deben contar con la integridad suficiente para poder desarrollar esta actividad. Bueno, indudablemente la accidentalidad es uno de los factores que motiva a implementar medidas, y no solo la accidentalidad de las personas, sino también de equipos, materiales, la propiedad misma que se daña cuando una elevación de cargas en un edificio, por ejemplo, o en la construcción, pues ocurre mal, pues viene un montón de daños que no solamente son cosas, sino también a veces muchas personas que han resultado pues afectadas por accidentes de este tipo. Hablemos un poquito de los equipos de izaje, de levantamiento de mecánico de cargas, porque hay muchos equipos de elevación y pues bueno, al fondo de esta transmisión tenemos varios equipos de elevación de personas, pero
para elevación de cargas, ¿cuáles son los equipos correctos? ¿Con cuáles sí podemos elevar cargas? ¿Con cuáles no? ¿Y qué restricciones pueden haber? Dale, no, perfecto. Mira, los equipos siempre el manual del fabricante va a establecer cuáles son los parámetros fundamentales para poder desarrollar la actividad. Entonces, si permite contar con diferentes parámetros para elevar personas o para elevar cargas. ¿Listo? En los equipos que no permiten elevar cargas son los que están, digamos, un ejemplo, los que están acá atrás, que son las plataformas móviles elevadoras de trabajo, comúnmente llamadas manlift. Esas no permiten contar con un tema de izaje de cargas propio para poder establecer este parámetro de operación. Operan es con unos, precisamente con unas herramientas, y las personas es para trabajos en alturas, única y exclusivamente. El tema de las grúas móviles permiten, junto con unos accesorios que son unas canastas especiales, poder izar o elevar personal para trabajo en diferentes puntos. Sin embargo, esto también se considera una actividad crítica. Cualquier punto en donde tú cojas a una persona y la eleves a cierta altura va a tener un componente de criticidad y de riesgo, y toca tomarlo como una actividad crítica. Perfecto, hablemos un poco de los accidentes. Hablemos de accidentalidad, porque de hecho en YouTube podemos encontrar un montón de accidentes con grúa, una grúa que está rescatando a otra grúa y resulta que también es víctima por un mal procedimiento de elevación. Hablemos un poco de esos accidentes. ¿Cuál es la accidentalidad más común en la elevación de cargas mecánicas? Perfecto, mira, siempre está el error humano, porque nosotros somos los que generamos condiciones inseguras, riesgos en la actividad, y el error humano siempre va a estar, independientemente de cuál va a ser el equipo, porque yo te puedo decir, hay volcamientos, hay caídas de carga, hay atrapamientos, hay golpes al personal. Entonces, todos estos accidentes y los más, lo que representa más en estos accidentes es la falla humana, la interpretación incorrecta de unas tablas de capacidades, la interpretación incorrecta de las capacidades puntuales de los equipos, la falta de experiencia y profesionalismo en la labor para poder desarrollarlo. Eso hace que hayan más accidentes cada vez. Ponemos un contexto, un ejemplo en Colombia. Hemos tenido muchos accidentes a través de estos años. Uno de los más representativos ha sido un accidente que ocurrió en la vía al llano, cuando un izaje con dos grúas, un izaje en tándem, que es con dos grúas, por una carga que es una viga de una longitud bastante considerable, se parte y volca una de las grúas, ocasionando pues pérdidas y fatalidades y demás. Al mismo tiempo hay accidentes en los que una torregrúa cae o se volca por una sobrecarga que le ejercen. El parámetro de desconocer el peso de la carga, ya con eso involucra directamente un riesgo en donde no se contempla una planificación de la actividad, y esa planificación, si no se contemplan los pesos exactos a levantar, la carga bruta que hay que levantar con respecto al izaje, pues va a ocasionar ese tipo de condiciones y accidentes, ¿no? Y bueno, y tenemos no solo elevación de cargas, y hay equipos de elevación de cargas, pero se me ocurre ahorita también pensar en un accidente que en un equipo no de elevación, sino en un winche de un carro, un vehículo atrapado en el barro, que otro lo está ayudando a salir con un winche, pero no hay forma de medir la capacidad, la tensión que está ejerciendo sobre el elemento, el cable, la conexión, y resulta esto en un accidente gravísimo para los operarios de ese winche en ese carro, porque no hay cómo calcular justamente esas energías, esa energía que queda atrapada o esa energía que está acumulada en un enganche de la carga, por así decirlo. Hablemos un poco ahora, como ya hablamos de accidentes, hagamos el ABC del aseguramiento de cargas para el izaje mecánico. Perfecto. Comienzo con los 4 pilares fundamentales para una operación adecuada, para un aseguramiento de las maniobras en levantamiento mecánico de cargas. Uno es las personas.
Claro. La competencia de las personas. Si no hay un parámetro de capacitación, de entrenamiento, de evaluación periódica de esa competencia, la competencia radica en conocimientos y habilidades y destrezas. Si no tiene esos conocimientos y habilidades y destrezas, pues va a ser un riesgo y va a representar una condición insegura para la operación. Y aquí hablamos de dos competencias, ¿no? Porque una es el operador de la grúa y claro. otro es el aparejador de la carga. Y el otro es el supervisor. Y el supervisor. Claro, correcto. Cada uno debe tener unos roles y responsabilidades definidos claramente para que puedan desarrollar la actividad de una manera segura. Y esos roles y responsabilidades conlleva a que puedan ejercer un control cada uno en su labor y conocer cada uno de los parámetros. Y como dices, el ABC del aseguramiento va muy ligado a la planeación de la actividad. Si no se planifica, si no se tienen unos procedimientos puntuales para la operación, un paso a paso, que eso es lo que no se da. Y en muchas partes hemos investigado accidentes en donde le preguntaban al operador: ¿usted qué hubiera hecho para que no se hubiera accidentado? Y dice: hubiera planificado mucho mejor, porque no hubiera hecho y estas condiciones que me generaron el accidente. Por otro lado está la integridad de los equipos. De nada sirve tener competencia del personal si los equipos no están en condiciones seguras, si presentan fallas en sus movimientos o unas disfunciones o algún componente que tenga una ruptura o tenga alguna condición que vaya a generar un volcamiento o cualquier tipo de accidente. Y por último, otro parámetro, son los aparejos de carga. Por supuesto. El aparejamiento hace el 50% de la efectividad en un levantamiento mecánico de cargas. De nada sirve contar con unos equipos que tengan integridad si los aparejos o los elementos de izaje de cargas no están en condiciones seguras o no realizan el aparejamiento adecuado. El aparejamiento, llamémoslo la unión entre la carga y un dispositivo de izaje que tenga un gancho para poder hacer la elevación del mismo. Y por último están los controles, están los controles que se deben tener bajo los parámetros de supervisión, de certificaciones, de inspecciones, de mantenimiento y demás, pues van a ejercer. Esa es lo que le falta al ABC del aseguramiento para que realmente tenga un efecto en la seguridad. Nos faltaría de pronto el conocer la carga, volumen, claro, peso, todo el tema de la carga, volumen, centro de gravedad de la carga. Para eso va en la parte del aparejamiento, para poder ubicar correctamente la línea vertical del gancho en el centro de gravedad de la carga y conocer el material también, porque de acuerdo al aparejamiento de la carga, el material va a ejercer unas condiciones adversas, porque se puede resbalar si estamos haciendo una conexión ahorcado, ¿sí? En un material, digamos una eslinga de cadena, en un aparejamiento con un ahorcado, en un componente tubular que cuenta con, pues es metal, pues va a tener un componente de red que se va a resbalar. Entonces sí, claro, totalmente la carga tenemos que conocer todo sobre la carga, sobre el área también. Si nos vamos más allá, tenemos que conocer el área, el entorno, hacer un análisis de riesgo sobre líneas energizadas, la cercanía de líneas energizadas, taludes, a excavaciones, ¿sí? Si vamos a realizar izajes por debajo de la línea cero o por debajo de donde está estabilizado el equipo. Claro. Bueno, hay muchas condiciones, ¿no? Pues bueno, dense cuenta que eso es apenas un abrebocas de lo que es todo el mundo del izaje mecánico de cargas, porque hay mucho de qué hablar, pero prometido que Crane and Lifting va a estar con nosotros en varios capítulos desarrollando justamente estos temas que son de interés para todos los profesionales. Por último, me gustaría preguntarle acerca del plan que están haciendo con el Ministerio de Trabajo para la normatividad justamente del izaje de cargas. Bueno, mira, Daniel, realmente por la necesidad que hay de poder cubrir y poder regular, porque ahorita lo que se tienen son regulaciones internas de las empresas en el aseguramiento de la actividad de lo que hablamos. Y en conjunto con el Ministerio del Trabajo se está trabajando en un proyecto normativo que pueda llegar a cubrir los requerimientos para los diferentes sectores de la industria en los que participamos
unos diferentes partes interesadas de las diferentes industrias, de los diferentes sectores de la industria, para poder regular estas actividades. Y mira que hay unas actividades que ni siquiera están reguladas, hay unos equipos, hay unos componentes en los cuales se hacen izajes y no se tiene ningún tipo de estandarización. Entonces lo que queremos y lo que se proyecta, estamos en los inicios, pero lo que se proyecta es poder estandarizar esto. ¿Para qué? Para la seguridad y para poder generar patria en el país en cuanto a seguridad en levantamiento mecánico de cargas. Y es que pues se volvió, de alguna manera, se ha venido trabajando de manera muy informal con unos equipos que requieren un nivel técnico demasiado específico, con unos operadores que tienen que tener una formación técnica correcta y con unos elementos o unos accesorios que deben tener una certificación y una integridad para poder evitar lesiones a personas, a la carga, a la propiedad y hasta al medio ambiente. Ingeniero Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros en HC Radio. A ustedes, Daniel, por la invitación y por el espacio, y a todos, a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, seguimos con ustedes desde esta Expo Construcción 2023.